Es día 10 de leer la Biblia en 365 usando un plan cronológico. Soy Lorena, tu amiga de lectura. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Asegúrate de presionar el botón me gusta si has regresado por más y si es tu primera vez también. Hacerlo te permite participar con nosotros en esparcir el Evangelio. Recuerda orar antes, durante y después de leer. Así preparas tu corazón para la revelación de Dios. Hoy estamos en Job capítulos del 24 al 28 y es la última ronda de los discursos de Job. Abrimos el capítulo 24. Después del capítulo 23, Job continúa hablando. Versículo 1. Job comienza con una pregunta retórica para volver a lo que realmente le sucede a los malvados. Los amigos dicen que Dios casi siempre castiga a los malvados inmediatamente en esta vida. Pero entonces, ¿por qué Job ve casos en los que eso no sucede así? ¿Por qué Dios, que es soberano y omnisciente, no establece juicios visibles para los malvados? Versículos 2, 3 y 4. Dios parece indiferente ante crímenes palpables como delitos sociales y a la propiedad privada que tiene como blanco a los pobres y vulnerables. Algunos eliminan límites de propiedad, arrebatan y devoran rebaños, explotan financieramente a huérfanos y viudas, oprimen al pobre y al necesitado. Versículos 5, 6, 7 y 8. Descripción del sufrimiento de los pobres y necesitados. Los malvados no alimentan a los débiles que les sirven, tampoco los visten ni les dan techo. Versículos 9, 10 y 11. Job continúa repasando el abuso de los malvados contra los impotentes. Versículo 12. Y este es el punto de Job. ¿Por qué Dios no viene inmediatamente al rescate del pobre, la viuda y el huérfano cuando claman a Él? Es casi como si los malvados salieran ilesos. Recordemos que los amigos de Job alegan que Dios lo está castigando porque es tan malvado. Y Job dice que Dios no suele castigar a los malvados de esa manera. Versículo 13. Job resalta que los criminales se rebelan voluntariamente contra la luz, la fuente de vida y verdad, y operan de noche bajo la protección de la oscuridad. Si descubrieran el camino correcto, no tendrían la fuerza interior para continuar en ese sendero desviado. Versículos 14, 15 y 16 menciona 3 categorías de criminales que operan en la oscuridad: asesinos, ladrones y adúlteros. Versículo 17. Todos estos criminales se encierran durante el día, rechazan la luz por miedo a ser descubiertos y aceptan la oscuridad como su protectora y ayudante. Versículos 18 al 24. Con todas estas realidades, Job se sorprende de que sus amigos sigan haciendo afirmaciones sobre los malvados que simplemente no son ciertas, y hace una descripción del horrible destino que les espera a esos pecadores. Expresa la certeza o esperanza que les sobrevendrán un mal destino, afirmando también el control soberano de Dios sobre el destino de los malvados. Versículo 25. Job concluye desafiando a todos los hombres probar si está equivocado. El justo podrá padecer grandes calamidades y el malvado podrá prosperar por un tiempo, pero Dios al final desechará al impío y establecerá al justo. Abrimos el capítulo 25. Job planteó un desafío a sus amigos de demostrar que estaba equivocado. Veamos, ¿qué ocurre? Versículos del 1 al 6. Bildad trata de hacerlo y toma la palabra. Ha abandonado el tema anterior del destino de la persona malvada, quizá debido a lo que Job acaba de señalar, y ahora enfatiza en la pecaminosidad e insignificancia de todas las personas y la grandeza de Dios. En los versos 2 y 3, Bildad afirma que Dios es excepcionalmente poderoso. Él es gobernante supremo. Establece la paz debido a su poder e innumerables tropas. Él es soberano sobre todo, y su luz sale sobre todas sus criaturas. Versículo 4. 2 preguntas para que probablemente Job comprenda que es pecador como todos y se le haga más fácil confesar y arrepentirse. Versículos 5 y 6. Bildad dice: nada excepto Dios mismo es puro e impecable. La luna y las estrellas son tan brillantes al ojo humano, pero no tienen una pureza innata que les otorgue una posición ante Dios, y fueron puestos para servirle. Si esto es cierto para estos maravillosos cuerpos celestiales, ¿cuánto más lo será en el caso de los humanos?
Versículo 6. Enfatiza en la fragilidad humana y su ineptitud moral. Bildad está tratando de mostrarle a Job que su esperanza de defender su propia integridad es absurda a la luz de la santidad absoluta de Dios. Este fue un capítulo corto. Abrimos el capítulo 26, versículos 1, 2, 3 y 4. Job hace varias preguntas sarcásticas a Bildad en modo de reproche, porque ignoran las necesidades de Job y solo empeoraron su sufrimiento. Lo que necesitaba más que nada era compasión de sus amigos, no teorías sin fundamento sobre sus pecados ocultos. Versículo 5, Job comienza a declarar que Dios es increíblemente poderoso. Versículos 5 y 6, Dios tiene poder sobre la muerte. Versículo 7. Job alaba al omnipotente creador por crear el universo y la tierra y es el primero en describir que Dios creó la gravedad para permitir que la tierra girara alrededor del sol y proveer estabilidad. También es el primero en describir que el universo se expande. Versículos del 8 al 10. Job alaba a Dios por crear el ciclo del agua. El poder de Dios determina cuándo la noche termina y comienza el día en la tierra. Versículos 11, 12 y 13 describe que el poder de Dios en su efecto es multifacético, puede ser destructivo y peligroso, o puede ser hermoso y calmado. Versículo 14, Dios dice, esto es solo el comienzo de considerar las poderosas y asombrosas obras de Dios y que los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión. Abrimos el capítulo 27, versículos del 1 al 6. Job comienza desde el versículo 1 hasta el 6 declarando que no ha mentido sobre su rectitud e integridad personal. Sus amigos se equivocaron al etiquetarlo como un hombre injusto para explicar por qué sucedía cosas malas en su vida. Esa no es una interpretación correcta de lo que Dios está haciendo en la vida de Job. Versículos del 7 al 10. ¿Quiénes eran los enemigos de Job? Todos los que estaban de acuerdo con los tres amigos, en que él era culpable de pecado y merecía ser castigado de Dios. Muy probablemente, mientras se desarrollaban estas conversaciones y debates, muchas personas se habrían reunido alrededor de donde estaba Job y habían escuchado el debate, y la mayoría de estas personas seguramente estaban del lado de Bildad, Zofar y Elifaz. Job podía ver que los espectadores asentían con la cabeza en señal de acuerdo con sus amigos. Versículos 11 y 12. Job dice, ya que has tenido la oportunidad de observar el curso de los acontecimientos, ¿por qué sostienes que el sufrimiento es necesariamente una prueba de culpabilidad y que Dios trata a todas las personas en esta vida según su carácter? Una observación atenta del curso de los acontecimientos te habría enseñado lo contrario. Versículos 13. El destino final y típico de los malvados, Job lo descompone así. Versículos 14 al 15, Job dice que típicamente las familias de los malvados sufren. Su riqueza acumulada se aparta de ellos. El hombre malvado es temporal y su partida es repentina, no puede escapar de Dios. Versículos 16 y 17, los tesoros materiales del malvado están condenados. Sus riquezas acumuladas por lo general se la dan a otros. Versículos 18 y 19. El hombre malvado es temporal en este mundo, su casa y sus riquezas desaparecen. Versículos 20 al 21. Tal como su riqueza se desvanece de un momento a otro, típicamente la partida del hombre malvado de este mundo es repentina, inesperada y violenta. Versículo 22. Los malvados se enfrentan a todo este desastre porque en última instancia no pueden escapar de Dios. Versículo 23. Parece que era un método antiguo aplaudir y abuchear a un hombre que ejercía un cargo público de forma indebida. Abrimos el capítulo 28, versículos 1 y 2. Job apunta hacia lo difícil que es encontrar metales y se va a enfocar en la habilidad de los hombres para encontrar estos metales en la tierra. Versículo 3. Job describe la oscuridad que se encuentra en las cuevas y otros lugares en los que se llevan a cabo actividades mineras. Está oscuro allá abajo, pero la humanidad pone fin a esa oscuridad y encuentra lo que busca. Versículos 4, 5 y 6.
Job está hablando de la minería y de lo asombroso que es que los humanos puedan hacer esto. Versículos 7 y 8. Los esfuerzos mineros superan a las habilidades impresionantes de las aves y bestias. Solo los humanos pueden acceder a tan exquisitos tesoros. Versículos 9, 10 y 11. Job se sigue maravillando de lo que el hombre puede hacer en la tierra. Los esfuerzos mineros logran descubrir fascinantes tesoros ocultos. Versículo 12. Después de esta poderosa descripción de la capacidad humana y de los esfuerzos exitosos por encontrar tesoros escondidos bajo la superficie de la tierra, Job contrasta fuertemente con nuestra incapacidad de encontrar sabiduría. Así, en el versículo 12 encontramos una pregunta retórica. ¿Dónde se puede encontrar la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Versículos 13 y 14, la sabiduría no puede ser comprada porque es inestimable como el tesoro más valioso. El hombre no conoce su valor y no se halla en la tierra de los vivientes. Versículos 15 al 19. Job plantea la idea. ¿Puede dirigir a las personas a algún lugar en la tierra donde puedan excavar y encontrar o comprar sabiduría y entendimiento? No hay nada que pueda ayudar a comprar la sabiduría, ni siquiera los metales preciosos y las joyas que ya mencionó. Versículo 20. En el versículo 12, Job pregunta ¿dónde se encuentra la sabiduría? Y en el versículo 20 pregunta ¿de dónde viene la sabiduría? Las dos ideas se refieren a encontrar algo y saber de dónde viene. Y según Job, nadie sabe la respuesta. Ninguna criatura ni ave sabe de dónde viene la sabiduría. Versículos 21 al 24. La sabiduría es esquiva, no se encuentra en la tierra de los vivos, ni más allá de la tumba. Habiendo agotado todos los recursos humanos, Job solo tiene una fuente a la que puede recurrir: Dios. Dios es el único que puede conocer la sabiduría. La fuente de la sabiduría se encuentra en aquel que es omnisciente y omnipotente. Versículos 25 al 27. Solo Dios ve el panorama completo, no ignora nada, no hay nada que no vea. Por eso Job parece estar usando los términos sabiduría y entendimiento para describir la capacidad de ver el panorama completo y actuar en consecuencia, o estar en sintonía con la realidad, tal como solo Dios lo conoce. Job no tiene esta capacidad, no sabe lo que está pasando, los caminos de Dios son confusos y no tienen sentido para él. Job vuelve al principio de la creación para recordar cómo Dios estableció la sabiduría. Dios hizo esto cuando creó los vientos y las aguas. Solo Dios sabe, percibe y ve todo, y por lo tanto solo Él conoce la sabiduría. Solo Dios emplea y concede sabiduría. Versículo 28. Después de haber mostrado a Dios como la fuente de la sabiduría, Job aplica ahora a los seres humanos. Como seres humanos no podemos encontrar la sabiduría como encontramos otras cosas físicas. Necesitamos que Dios nos la dé. Y es entonces cuando Dios dice: ¿quieres sabiduría? Témeme. ¿Quieres entendimiento? Entonces apártate del mal. En otras palabras, la sabiduría viene solo mediante el conocimiento de la mente revelada de Dios. Reconocerlo como Dios y vivir dentro de la esfera de sus preceptos vivificantes. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en los pasajes de hoy? El mío viene del capítulo 28, donde Job retrata a Dios como la fuente de la sabiduría, y el hecho de que estemos leyendo, escuchando la palabra de Dios a diario, nos estamos dirigiendo a ese manantial. Si incluso piensas que estás lejos de comprender los caminos de Dios, es una señal de sabiduría. Poner tus ojos, oídos y corazón diariamente en la palabra te hace crecer en sabiduría, porque Dios cumple su promesa de que si lo buscamos, lo encontraremos. ¿No son estas buenas noticias? Sí, Dios es mi deleite. No te pierdas el banquete de mañana, será en Job capítulos 29, 30 y 31. Bueno, será hasta la próxima.